¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Abrimos otra vez esta plataforma deportiva, el segmento de la programación de Show Sport, en donde tratamos cuestiones que tienen que ver con el deporte en su fase organizativa, en su faceta política, si se quiere. Y hoy tenemos precisamente a una personalidad de la política de Córdoba, con una camiseta extremadamente expuesta en los últimos tiempos. Nos estamos refiriendo a Gabriel Bermúdez, que es el secretario de Transporte de la provincia. Gabriel, muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, vamos a dejar talleres para más adelante. Bueno. Queremos comenzar como siempre, ¿no? ¿A qué jugabas cuando eras chico? Bueno, siempre jugamos a la pelota, en el barrio. Mi lugar era... Yo vivía en Barrio Crisol y jugábamos con los vecinos, con los amigos del barrio, en la calle. El famoso picado, el campeonato del mundo que hacíamos. Claro. con los ladrillos en la calle. A la vuelta estaba el colegio de las monjas, que usábamos de arco el portón del colegio. Nos sacaban corriendo siempre, pero sí, son recuerdos muy lindos. La que pasaron todos los chicos y de pronto... Y dejamos la bicicleta ahí, estaban todas las bicis juntas, dejamos los buzos para hacer el arco con los ladrillos y hacíamos el campeonato. Está bien. Hoy de pronto se extraña un poco eso, ¿no? Y lo que pasa es que han cambiado mucho las costumbres del núcleo familiar, entonces las relaciones de los chicos en los barrios no son lo mismo, el tema de la seguridad, yo creo que ha cambiado mucho esa parte para peor. Hay otras cosas que cambian para mejor, como todo lo que es la evolución de la humanidad, pero la verdad que yo me remonto a esa época y me trae mucha felicidad, me alegra mucho mi primaria, mi secundaria, cuando íbamos con los chicos del Colegio de la Inmaculada a jugar a la ciudad universitaria. En esa época no había ningún tipo de riesgo. Íbamos en bicicleta, cruzábamos el parque, claro. Nos íbamos a jugar a la pelota, nos citamos en el campo de la Leona o atrás de los tribunales federales, que está el techo ese de la muestra que hubo hace muchos años, y ahí era el punto de reunión. Y jugábamos con mis compañeros, muchos de los cuales todavía suelo ver en la calle, ni hablar los del secundario. El secundario fue mucho más difícil porque iba al liceo militar, y ya el campeonato de fútbol era en serio. Y hacíamos gimnasio todos los días y siempre el fútbol de por medio, ¿no es cierto? Bueno, en aquella época, y sobre todo en el liceo, los profesores de educación física trataban de inculcar otras disciplinas, ¿no? Por allí un poco de atletismo, por allí un poco de vóley, algunas otras cuestiones. ¿Nunca te entraste por ninguna? Yo cuando entré al liceo fui escogido por la escuadra de grandes aparatos. Así que hacía anillas, paralelas. Había nadado antes de entrar al liceo, en el Taborín, con Boris Schleifer, que era un profesor muy bueno. ¿Qué escuela? Era la época de los Garimaldi, eran los chicos que eran muy buenos. Y mi papá tenía en esa época el bar y el kiosco del Taborín. Mi viejo es licenciado en química y farmacéutico, pero en esa época que estaba terminando sus estudios tenía el bar ahí en el Taborín. Y mi mamá, que era docente, después fue directora de escuela, también trabajaban juntos ahí, entonces yo aprovechaba y me llevaba a la natación a la pileta del Taborín. Tuve la suerte esa. ¿Qué escuela, no? Vos nombraste algunos varones, yo me acuerdo algunas mujeres, Mariana Miret, creo claro, que la época esa, sí. Es decir, que brillaban. Estaban los La Morata, exacto. Había chicos muy buenos realmente. Y bueno, yo entrenaba ahí, corría, y después entré al liceo y obviamente que dejé. Entré a la escuadra de aparatos, duró un año porque crecí mucho de golpe, y ahí quedaban los petizos, y como yo amaba el fútbol aparte. Así que... Tiraba más. Tiraba mucho. Yo de los 4 años que voy a la cancha a ver talleres. Ya en esa época talleres, ¿no? Y me llevaba mi abuelo Bermúdez fue, aparte de bancario, era tesorero de la Liga Cordobesa de Fútbol. Y eso hizo que yo era el nieto más grande, así es que me llevaba a ver talleres. En esa época la cancha de talleres tenía abajo de la platea un espacio de césped. Y me acuerdo de un amigo que se llama Huguito Cejas, con el cual hacíamos las pelotas con las cáscaras de mandarina y la bolsita de nylon, y nos pasábamos todo el partido jugando nosotros los penales ahí, porque éramos muy chicos. No mirábamos el partido. No mirábamos prácticamente el partido, pero así fue transcurriendo el tiempo, ¿no?
En el liceo sí me acuerdo que, bueno, teníamos al Negro Sueldo, que era nuestro profesor de la escuadra de fútbol, y exigente, ya empezamos a jugar cada uno en un puesto. Yo jugaba de puntero derecho, de volante por derecha, y tengo recuerdos muy lindos de los campeonatos esos del liceo militar. Posteriormente, cuando salí... ¿Eran las competencias que hacían interliceos? Hacíamos los interliceos también. Sí, se hacían no todos los años, pero era un gran preparativo ir a los interliceos, como también era un gran preparativo cuando venían otras escuelas a jugar con nosotros. Incluso las inferiores de instituto, en la Agustina solíamos hacer partidos con ellos en esa época, y también era muy lindo porque era medirse con cuasi profesionales del fútbol. Claro. Pero la verdad que teníamos mucho estado físico, entonces muchas veces se tamizaba la calidad futbolística de los que estaban todo el día jugando con el estado físico, que nosotros hacíamos gimnasia todos los días. A las 11 de la mañana, 11:30 terminaba el aula y íbamos a gimnasia. Claro. Y a la tarde, 2 días por semana, teníamos instrucción militar, que también era físico. Entonces, físicamente siempre estábamos muy preparados. Estaban bien preparados. Mejor que ahora. Nunca, está bien, sí, ahora los problemas pasan por otro lado, no por la parte... Sí. Gabriel, ¿nunca se te dio por intentar jugar en Talleres? Sí, de hecho que ingresé a las inferiores. Poco tiempo estuve porque mi mamá era contraria a que yo jugara en Talleres. Mi papá no tanto, pero era más mesurado, tampoco era un apoyo vertiginoso porque fuera. Y recuerdo que estando en el proceso de las inferiores, yo jugué en una época que estaba Camors, estaba Carlos Bustos, había jugadores muy buenos que después triunfaron. Carlos Bustos, que terminó jugando en Buenos Aires. Claro, jugaba de 6, sí, y el padre trabajaba en una empresa de transporte que también yo lo conocía. Estaba el hijo de Daniel Willington, Walter, que después también trabajaba en banco. Conocí muchas personas muy buenas en Talleres, y la verdad que aparte entrar 10 minutos a jugar a la boutique era el sueño del pibe. Claro. Al poco tiempo, porque esto fue después del liceo, me quebré tibia y peroné. Un sábado que fui a jugar al fútbol, a pesar de que mi mamá no quería, porque tenía un examen en la facultad, y me había lavado las vendas para que yo no pudiera ir, y fui a jugar sin vendas. Y me quebré tibia y peroné. Ahí están las consecuencias. Entonces, bueno, pero después seguí jugando en la facultad, con los compañeros. Formamos Socachispa, que todavía juega en la UCFA. En UCFA, sí señor. Con el negro Escudero, la Monita Dani, un montón de compañeros de esa época, el Pato Maguire, el Ale que iba al arco, me acuerdo, el Ale Donadío, un montón de amigos que la vida nos ha ido dando y que el deporte te va dando, que la verdad que uno, en la vorágine esta que la vida se te pasa volando entre trabajo y la familia, pero uno siempre tiene en la cabeza esos hechos que son tan simples y tan lindos, ¿no? Porque... Sí, no, queda bien reflejado ahí en la memoria, en la historia de uno. Gabriel, vamos a hacer una pausa y después vamos a ir charlando un poquito de lo que es hoy el deporte en el país y en el mundo. ¿Puede ser? Bueno, sí, va a ser un gusto. Bueno, hoy estamos hablando aquí en Plataforma Deportiva con el amigo Bermúdez, funcionario de la provincia, un hombre de los números, pero también que lleva puesta la camiseta de Talleres. Con él seguimos hablando en instantes. Bueno, hoy en Plataforma estamos hablando con Gabriel Bermúdez, integrante del gabinete provincial. Bueno, habíamos hablado de tu infancia, hablamos después de cuando intentabas subir tal vez a ser profesional o intentarlo, que quedó en el camino, pero hablemos del Talleres de hoy. El amor por Talleres, me dijiste, nació a los 4 años, después llegaste a militar en algunas divisiones inferiores. ¿Cómo ves el Talleres hoy? ¿Por qué Talleres llegó donde llegó? Yo creo que es una suma de cosas, ¿no? En lo que estoy seguro que los únicos que no tienen nada que ver son los hinchas. Porque si algo tiene Talleres que lo distingue, creo, del resto, es que es una pasión inexplicable, un sentimiento inigualable. Un equipo que en el Argentino A llena un estadio con más de 50.000 personas es algo que no es común.
pero creo que el fútbol argentino en general ha tenido una dirigencia que ha equivocado el camino hace mucho tiempo ya, desde la AFA para abajo, porque yo creo que siempre el ejemplo se da de arriba hacia abajo, cuando los clubes pedían porque no podían pagar y había alguien que les prestaba y a altos intereses y se fueron endeudando, se fueron quebrando, después se salió la convertibilidad, se empeoró la situación. Talleres ha tenido muchas crisis y se ha levantado siempre de la mano de la gente que lo sigue acompañando, pero siempre que ha tenido un gran déficit que es la formación de jugadores en las inferiores. Talleres siempre ha importado jugadores grandes y caros. Y creo que es cierto. Esa estrategia no le dio resultado. En su momento, creo que en la época de Ludueña Oviedo Valencia, Bocanelli Bravo y Alderete, no supo vender tal vez a tiempo. Exactamente. Y después se enamoró de los jugadores. Sí, yo creo que eran para enamorarse. Sí, está bien, pero todo tiene un límite. Justo hoy me mandó un mensaje Daniel Valencia, con quien hemos tenido algunas charlas, porque Daniel es una persona que es un ídolo. Me enteré que no pudo entrar a la cancha la otra vez, me dio un dolor muy grande, porque a los ídolos no se los toca. Iba con los hijos a la cancha. Los ídolos no se los toca, los ídolos son espejos en los que uno se puede mirar, y habiendo tantos tipos que han fracasado en su vida personal siendo ídolos futbolísticos porque han tomado caminos erróneos por la droga, por tantos deportistas de élite que han sido mal ejemplo para los chicos. Tener un tipo que jugó hasta los 40 años en Bolivia, una persona de bien, con hijas que trabajan en la municipalidad que yo conozco, que es un tipo sencillo y que ha hecho de la humildad un culto siendo un grande realmente. Tener que andar mendigando una entrada a la cancha porque cometió el pecado de trabajar, porque trabajó con el hombre este de México que estuvo antes, no me acuerdo, con Ahumada. Me da vergüenza como hincha de Talleres que pasen esas cosas. Creo que Talleres ha errado el camino en el último tiempo también. ¿Vos no creés que lo haya desconocido el boletero? Hace tiempo que a Daniel le vienen haciendo cosas raras. El otro día estuve con el Gringo Ártico, a quien un gerente de Talleres le pidió un currículum para que trabaje en Talleres. Y uno que ha visto la historia del club, y es como faltarle el respeto, es como si yo te pidiera, Vicky, un currículum de tu carrera de periodista, como si no supiéramos quién es Vicky Guayar en Córdoba, o quién es Mario Pensavallo, quiénes son tantos aquellos periodistas que uno conoce del medio y que sabe quiénes son, no hace falta pedirle nada, pero bueno, ponen a un pibe que a lo mejor tenga técnicamente las cualidades para hacer un trabajo, pero no tiene la trayectoria o la tranquilidad para saber qué historia avala cada persona. En Talleres creo que ha habido un cúmulo de errores en el tiempo. Creo que Talleres siempre fue un club de puerta cerrada para los socios, siempre fue manejado por un grupito de dirigentes que más allá de que tengan buenas intenciones, como ha sido este último grupo del fondo de inversión de Talleres, yo no voy a negar las condiciones humanas que pueda tener un Hugo Bertinetti o Ernesto Salum, pero creo que también hoy en la vida se está dando un cambio generacional en todos los aspectos, en la vida política, en la vida social, en la vida deportiva. Está habiendo cambios generacionales que vienen con esto de la generación 2.0, y creo que está bueno eso, está bueno porque por lo menos va a haber otra gente, otra mirada de las cosas. Creo que la mirada que hubo ha sido mala, por eso los resultados, evidentemente. Y tenemos espejo en que mirarnos, porque a Belgrano le está yendo bien, pero es un trabajo ya de muchos años. Tiene su predio, su cantera de jugadores, en algún lado se han mirado, porque acá no hay que inventar nada. No, está bien, pero hay un dirigente con Pérez que marca diferencia, ¿no? Exactamente. Entonces, más allá de que sean nuestros clásicos rivales, ¿cómo no copiar lo bueno que han hecho ellos, los primos? Está bien. Yo no quiero detener más en Talleres, hablamos demasiado, pero hay un pequeño detalle de cuando comenzaste a reflexionar sobre los de Talleres. Dijiste que la gente no tiene la culpa.
No toda la gente. No, los hinchas, no los bárbaros. Pero ¿dónde eso. está el límite? Y yo creo que el límite está en la clase dirigente, porque el chancho no tiene la culpa la tiene que le dé de comer. Como decía el viejo refrán nuestro de los padres nuestros. Acá si hay violencia, si hay tipos que se han tomado como propia la tribuna, es porque en algún momento alguien le dio para que vendan las entradas, después le dieron para que vendan los choripanes, y después le repartieron las entradas para que hagan viajes, y después le dieron los estacionamientos. Entonces, cuando le diste todas esas cosas, ¿cómo se las quitas? No se las sacas más. No se las sacas más, es muy difícil. Y eso, cuando vos querés tomar represalias, trae violencia. Entonces, bueno, todo se cambia, pero todo lleva tiempo. Los argentinos muchas veces creemos en personas que van a venir a salvarnos. Lo único que nos salva es la mejora continua, el trabajo diario, día a día. Uno lo ve en el ámbito de la política, pasa lo mismo. Muchas veces la gente apuesta a personajes que prometen lo que uno quiere escuchar. A veces lo que no queremos escuchar es nuestra realidad. Los vendedores de humo, como los vendedores de humo. Como ha salido en la época de que empezó Caruso Sí, Lombardi, ¿no? El problema es que hay algunos que queman goma. Claro. El humo negro venden humo tan espeso que la gente se lo compra. Yo creo que tenemos que empezar a apostar a la gente común. Martín Yardora me ha invitado muchos días a entregar un reconocimiento a los comerciantes de Córdoba. Y la verdad, he tenido la posibilidad de ver en un pequeño acto, en una entrega de una plaqueta a los comerciantes, familias enteras emocionarse. Porque el Estado generalmente se acerca a la gente, la política se acerca al comerciante para llevarle un cedulón. Sí, la factura. Y qué lindo que es poder ver a un puestero del Mercado Sur, a un puestero del Mercado de Abasto, a un comerciante de Barrio General Paz recibiendo una distinción solamente porque hace más de 20 años que lleva adelante un negocio. Hoy en esta Argentina tan inestable, que el 80% de los negocios no dura más de 2 años desde que se abre, tener negocios con 20 años de trayectoria, terceras generaciones trabajando en una empresa, me parece que eso es lo que tenemos que empezar a ver como el espejo para las generaciones futuras. Esos pequeños ejemplos. No miremos a Messi, por supuesto lo admiremos a Messi, pero Messi va a haber uno. Exacto. Bill Gates va a haber uno. Lo que tenemos que ver es otro tipo de Aparte gente. los Messi se van a solucionar sus propios problemas, ¿no? Absolutamente. Trabajemos para los chicos que no van a llegar. Exacto. Entonces, yo creo que hay que cambiar desde la cultura, desde la educación y desde los valores, porque es lo único que nos va a llevar a salir adelante. Cuando nos demos cuenta, a ver, hoy, ¿quién cree en un político? Nadie, muy poco. ¿Quién cree en un juez? Nadie. Si creemos que la justicia es corrupta, la política es corrupta, los periodistas son corruptos, los deportistas... ¿Quién confía en la policía? Nadie confía en nadie. Entonces, yo creo que si nosotros no hacemos un mea culpa y empezamos a darnos cuenta que tenemos que empezar a volver a confiar y sabiendo que nos podemos equivocar, no vamos a salir de esta crisis. Es tan lindo ir a un país extranjero y ver en un acto al presidente y a su lado al past president y a su lado al past president anterior. Nosotros no podemos tener un gobernador anterior porque seguramente está enjuiciado o está denunciado, el presidente anterior tan malos somos, tan no, mal elegimos. O no se pueden ver las caras entre ellos. Entonces, yo creo que lo que tenemos que erradicar es esta cultura que nos ha llevado, la cultura de la envidia, del odio, de mirarnos, a este le va bien, bueno, al que le va bien lo tratemos de bajar, que esté en el barro con la gente. No lo copiamos para subir todo. El que gana bien, no. ¿Por qué ganan bien los municipales? No, está muy mal que ganen muy bien estos tipos tienen que ganar menos. No, tratemos que todos ganen bien. Por supuesto que trabajen. Equiparemos para Pero equiparemos para arriba, no para abajo. Vamos a hacer una pausa y después vamos a pimponear sobre distintos tópicos que tienen que ver con la actualidad del deporte y fundamentalmente algo que ya comenzaste a tocar, ¿no? La vinculación de la política con los barras bravas y con los que hacen malos los espectáculos en las canchas. ¿Puede ser? Sí, cómo no. En instantes seguimos en Plataforma Deportiva con Gabriel Bermúdez.
Bueno, no podemos dejar de hablar con Gabriel Bermúdez ni en la pausa, pero hay muchos temas que nos han quedado en el tintero y los queremos compartir con ustedes precisamente. Hablamos de la política, de lo que se necesita hoy, no solamente en el deporte, pero ha habido problemas graves en las tribunas, fuera de las tribunas, con muertos incluso, hace muy poco en Rosario. En Rosario, bueno, hay un ámbito muy particular. ¿Qué vinculación existe entre la política y el funcionamiento de las barras bravas? Yo creo que hay muchas cosas que son fantasías o mitos que se construyen y que después son muy difíciles de rebatir. Y hay otras cosas que sí son ciertas y que se materializan en cuestiones como cuando, bueno, se hizo homenaje a la Fundación La Fiel, y que después cuando termina siendo algo malo, todos se sorprenden. Yo creo que puede haber buenas intenciones en personas que quieren reconvertir la tribuna a través de una fundación. No me parece mal, me parece que es algo valorable. Creo que a la gente no hay que correrla de la cancha, a la gente hay que educarla para que vaya y disfrute un espectáculo. Los hooligans existieron durante muchos años en Inglaterra y algo cambió para que eso desapareciera. Entonces, hay lugares del mundo en los que se expende cerveza y no vemos gente saltando a la cancha, ni al foso como en el partido de Colón del último domingo. Creo que es un tema cultural, creo que la cancha y la política no exceden a lo que nos está pasando como sociedad. Entonces hay muchas vinculaciones que son ciertas y hay que terminarlas, definitivamente. La política tiene que estar dedicada a las prioridades de la sociedad y el deporte tiene que estar vinculado a sacar a los chicos de la calle, a formar parte de la cultura ciudadana. Primero la función social del deporte. Mucho primero, muy adelante al deporte profesional, la función social del deporte. Creo que el deporte es una pasión que es ideal para unir a la sociedad y también es ideal para que los chicos tengan una actividad que los proyecte con un futuro diferente. Mente sana in corpore sano, decía el dicho, y creo que no hay nada más cierto que eso. En la medida que nosotros no tengamos una base deportiva en la educación, para que después cuando los chicos lleguen a grandes, el que no sea deportista no se transforme en un vándalo en la cancha, tiene que ver con nuestra formación desde el principio. Lo que estamos viendo en la tribuna es el resultado ya de una formación que viene en decadencia desde hace muchos años. Pero definitivamente creo que la política debe terminar su vínculo con la violencia en el fútbol, si la existe y si se la demuestra, porque también es algo que también hay que decirlo. Muchas veces se generan opiniones y la justicia no llega a definir qué era lo que pasaba, cuál era el vínculo. Tenemos el caso Independiente, el caso de Boca, el caso de River. O sea, no es algo que en Córdoba creo que dentro de todo no hemos visto nada. En los últimos tiempos, por suerte, no, ha cambiado bastante. Sí. Tal vez tenga que ver con la situación en que están los clubes, las diferentes categorías donde está militando cada uno. Pero también mucho que ver en los operativos de seguridad. En el Chato Carreras hay operativos de seguridad muy buenos. Claro. La policía trabaja mucho en la previa del partido y después del partido. Incluso los hechos que se produjeron en el partido de Talleres, uno ve que la policía está tratando de cuidar de no cometer excesos. En otra época era palo de la bolsa. Ahora la policía espera que el delito esté en flagrancia para tomar una medida, para tirarles agua, porque ni siquiera no hay bala, hay violencia de la que había antes, ¿no? Claro. Gabriel, ¿cómo deben invertirse los fondos del Estado en el deporte? Yo creo que tiene que estar destinado a lo social, al primer eslabón, a los fines de semana, para que las escuelas que están cerradas los fines de semana se transformen en campos deportivos en los barrios. Me parece que el Estado tiene que estar ahí, en esa formación deportiva de los pibes, no en fútbol para todos. No en fútbol para todos. No de la manera que está. No me parece una mala idea hacer
que todo el mundo pueda ver el fútbol, que es una pasión para todos los argentinos. Lo que sí me parece es que cuando se desvirtúa algo que empezó bien, porque se dijo, vamos a tomar el fútbol, lo vamos a administrar un tiempo y después vamos a incorporar el capital privado para que lo financie. El capital privado no vino nunca. Entonces la gente termina el primer tiempo y cambia el canal, porque está cansado de ver la misma propaganda, todos los partidos, de las casas que hicimos, los autos que vendimos, el plan Procreauto, el plan Procrear, toda esa propaganda que ya no es información pública, no es el Estado informando lo que hace, sino que es propaganda de una gestión de gobierno determinada, creo que ha desvirtuado el fútbol para todos y por eso cada vez se destinan más recursos que harían falta en otro lugar. Está bien. Se nos ha agotado el tiempo. Lamentablemente han quedado muchísimos temas para seguir charlando, pero creo que va a ser bueno tener una segunda oportunidad para que sigamos abordando muchas cuestiones, como la posibilidad de que Argentina sea sede de un campeonato del mundo, por qué en las Olimpiadas no nos va tan bien como nosotros creemos que merecemos en cuanto a medallas y tantas otras cosas, pero hasta acá llegamos. Gabriel, te agradezco muchísimo la deferencia de habernos venido a acompañar aquí en Plataforma Deportiva y el agradecimiento también de parte de las autoridades del canal. No, gracias por la invitación y cuando haga falta, cuando ustedes gusten, estaremos de nuevo acá. Y esperemos que Talleres esté en otra situación. Ojalá, Dios quiera. Hoy hemos estado hablando aquí en Plataforma Deportiva, en Show Sport, con Gabriel Bermúdez. Hoy es el secretario de Transporte de la provincia de Córdoba, pero como ustedes lo han advertido, un hombre del deporte y de la organización desde siempre. En cualquier momento volvemos a hablar de estos temas.